Meditaciones de Marco Aurelio. Obra de dominio público. Libro 1. Número 1. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad. Número 2. De la buena fama y memoria legadas por quien me engendró, la circunspección y el carácter viril. Número 3. De mi madre, la piedad, la liberalidad y la abstención no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. Número 4. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa, bien persuadido que en este particular es menester gastar asiduamente. Número 5. De mi preceptor, el no haber sido de la facción de los verdes ni de los azules, ni partidario de los parmularios ni de los escutarios, el soportar las fatigas y tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia. Número 6. De Diognetes, la aversión a las frivolidades, la incredulidad a lo que cuentan los magos y los charlatanes, acerca de las hechicerías y la manera de preservarse de los espíritus, y otras supercherías de este jaez, a no dedicarme a la cría de codornices, ni enfundarme en parejas manías, a aguantar la zumba en las conversaciones, a familiarizarme con la filosofía, oyendo las lecciones, primero de Baquio, luego de Tandasis y de Marciano, a ejercitarme, de niño, en componer diálogos, a haber codiciado el camastro de campaña, cubierto de simple piel, y todas las otras disciplinas inherentes a la educación helénica. Número 7. De rústico el haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter, el no haberme desviado a la emulación sofistica, ni escribir tratados teóricos, ni recitar discursillos de exhortación, ni hacerme pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes, y el haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano, y el no pasear con la toga por casa, ni hacer otras cosas semejantes, también el escribir las cartas de modo sencillo, como aquella que escribió él mismo desde Sinuesa a mi madre, el estar dispuesto a aceptar con indulgencia la llamada y la reconciliación con los que nos han ofendido y molestado, tan pronto como quieran retractarse, la lectura con precisión, sin contentarme con unas consideraciones globales, y el no dar mi asentimiento con prontitud a los charlatanes, el haber tomado contacto con los recuerdos de Epicteto, de Os que me entregó una copia suya. Número 8. De Apolonio. La libertad de criterio y la decisión firme sin vacilaciones ni recursos fortuitos. No dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo. El ser siempre inalterable, en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo, en las enfermedades prolongadas, el haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada, el no mostrar un carácter irascible en las explicaciones, el haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfima de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas, el haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos, sin dejarse sobornar por ellos ni rechazarlos sin tacto. Número 9. De Sexto la benevolencia, el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar, la armonía con todos, de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación, y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto. La capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida, el no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión, antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres. El elogio sin estridencias. El saber polifacécito, sin alardes. Número 10. Aprendí de Alejandro el Gramático el no censurar, no zaherir a quienes se les fue un barbarismo, un solecismo o cualquier viciosa pronunciación, sino anunciar con maña aquella única palabra que convenía proferir, bajo la forma de una respuesta, de una confirmación o de una deliberación sobre el fondo mismo, no sobre la forma, o por otro medio apropiado de hábil sugerencia. Número 11. De Frontón, el haber comprendido hasta qué punto llega la envidia, la duplicidad y la hipocresía de los tiranos, y cómo, de ordinario,
Esos personajes que llevan entre nosotros el nombre de patricios son, en cierto modo, insensibles a la estima. Número 12. De Alejandro el Platónico, el no repetir a menudo y sin necesidad, sea de viva voz, sea por escrito, que estoy muy ocupado. Y no rechazar así, sistemáticamente, los deberes que las relaciones sociales imponen, pretextando un agobio de quehaceres. Número 13. De Catulo, el no despreocuparme por las quejas de los amigos, aún en el caso que fuera inmotivada la queja, sino, al contrario, intentar restablecer las relaciones de amistad, elogiar de grado a los maestros, como es fama que lo hacían Domicio y Atenodoto, amar sinceramente a los hijos. Número 14. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y al bien, el haber conocido, gracias a él, a Traseas, Elvidio, Latón, Dión, Bruto, haber adquirido la idea cabal de un Estado democrático, fundado sobre la igualdad y la libertad de voto, y de un poder que respetase, por encima de todo, la libertad de sus vasallos, de él también la aplicación perseverante, sin desfallecimiento, a la filosofía, la beneficencia, la asidua liberalidad, la plena esperanza y confianza en la buena fe de los amigos. Ningún disimulo para aquellos que se tenía deber de censurar. Ninguna necesidad de que sus amigos conjeturando adivinaran qué quería o no quería, pues procedía francamente con ellos. Número 15. De Máximo, el señorío de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las ocasiones. Buen ánimo en todas las coyunturas, aun durante las enfermedades. La moderación de carácter dulce y grave. El cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo. El que todos confiaran que así sentía como decía, y que cuando obraba, lo hacía sin fin torcido. Nada de asombro ni temor, nunca precipitación ni perplejidad, ni incertidumbre ni abatimiento, ni medias sonrisas, seguidas de arrebatos de ira o desconfianza. La beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad. Dar la sensación de hombre firme más bien que enderezado. Ninguno pudo imaginarse que Máximo le aventajara, ni admitir que nadie le fuera superior. En fin, su urbanidad y cortesía. Número 16. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez. La indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, el amor a los negocios con perseverancia, la atención para prestar oídos a los que son capaces de proponer algún proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno, inflexiblemente, según su mérito, la habilidad en discernir cuándo hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento, la renunciación a la familiaridad con los mancebos, la jovialidad con todos, la libertad concedida a los amigos para que no asistieran siempre a sus convites ni le acompañaran necesariamente en los viajes, encontrándole, antes bien, siempre ecuánime, cuando alguien por alguna precisión le hubiese dejado algún tiempo, el afán y la constancia en examinar minuciosamente los asuntos sin renunciar a una cabal investigación, satisfecho con una información superficial. El cuidado en conservar a los amigos sin mostrárseles fastidiado ni excesivamente apasionado. El arte de bastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad. La atención en prever de lejos y en ajustar muy de antemano todos los pormenores sin alboroto. La represión de las aclamaciones y de todo género de lisonja hacia su persona. La vigilancia constante sobre los grandes intereses del Estado. La administración con cuenta y razón de los impuestos públicos. Y la tolerancia con las murmuraciones que en este particular le zaherían. Ningún temor supersticioso en el culto a los dioses. Respecto a los hombres, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, mostrándose demasiado obsequioso o demasiado amigo del populacho. Antes bien, sobriedad en todo, conducta constante, experiencia del vivir decoroso sin deseo de novedades, el uso de los bienes que contribuyen al regalo de la vida, y de ellos habíale colmado la fortuna, a la vez sin fausto y sin excusas, de suerte que sin rebozo los gozaba, enviniéndole a las manos, y no los echaba de menos cuando le faltaban. Nadie había podido tacharle de charlatán, de adulador, de pedante. Al contrario, todo el mundo reconocía en él a un hombre maduro, consumado, inaccesible a la adulación, capaz de dirigir los negocios ajenos, sin olvidar los propios. Además, el respeto con que trataba a los que se daban de veras al ejercicio de la filosofía, en cuanto a los que lo fingían, sin dirigirles reproche alguno, no se dejaba embaucar por ellos. A más de esto, su plática afable y encantadora, sin llegar a la hartura, la diligencia con que cuidaba razonablemente la compostura de su cuerpo,
pero no como quien ama en demasía la vida, sin refinamiento y tampoco sin negligencia. Así, gracias al cuidado de su persona, no tuvo casi nunca necesidad de recurrir a la medicina ni a los medicamentos de uso interno o externo. Sobre todo, su complacencia, exenta de envidia, en los hombres excelentes en alguna facultad, por ejemplo, la elocuencia, la jurisprudencia, la ética, o bien otra ciencia, la ayuda que les prestaba para que consiguiera cada uno los honores que merecía a tenor de sus particulares profesiones, teniendo siempre a la vista la disciplina de los antepasados, pero sin hacer de ello alarde, amoldarse a dichas costumbres. No era de los que propenden a desplazarse o a desasosegarse, sino que gustaba de permanecer largo tiempo en los mismos sitios y quehaceres. Al cesar los violentos ataques de sus dolores de cabeza, entregábase pronto, rejuvenecido y vigoroso, a sus tareas habituales. No hacía muchos misterios, sino escasos, de tarde en tarde, y solo sobre asuntos de Estado. Su conducta era razonable y mesurada en la celebración de fiestas, en la construcción de edificios, en las distribuciones al pueblo, y en otros casos análogos, como cuadra al hombre, solo gobernado por las reglas del deber, y no por el aura de la gloria popular, ni baños a deshora, ni afición apasionada por edificar, ni primor en la comida, ni en los tejidos y pliegues del vestido, ni en el brillante aspecto de sus pajes. La holgura que le procuraba la vida oficial en Lorio permitíale desplazarse a una quinta vecina, algo más abajo, y las más veces a las que poseía en Lanubio. Librábase en tales ocasiones de todo aparato ceremonioso, si bien solía disculparse de tanta libertad, como hizo con un publicano, en Túsculo, que le ofrecía sus servicios. Esta era habitualmente su manera de vivir. Nadie le vio altanero, ni malhumorado, ni duro, hasta el punto que se pudiera decir de él, no más, como suda, sino que siempre sus planes estaban meditados exactamente, despacio, sin turbación ni desorden, sólidamente, concertadamente. Se le podría con razón aplicar lo que se cuenta de Sócrates, que sabía abstenerse y disfrutar de aquellos bienes, cuya carencia hace infelices a los más de los hombres, mientras se entregan a su goce sin templanza. Su fuerza, en fin, y su resistencia, y el equilibrio en uno y otro caso, son propios de un hombre que posee un espíritu bien templado, invicto, como lo probara en la enfermedad que le llevó al sepulcro. Número 17. Debo a los dioses el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, aun cuando, debido a mi carácter, hubiera podido, dada la ocasión, hacerlo. Es, pues, un beneficio de los dioses el no haberse producido un concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar, no haber sido educado largo tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, haber conservado sin mancillar la flor de mi juventud, no haber usado de una prematura virilidad, más aún, haber traspasado el tiempo oportuno, haberme supeditado a un príncipe, mi padre, que debía destruir en mí toda vanidad y hacerme comprender que se puede vivir en la corte sin tener necesidad de una guardia personal, de vestidos lujosos, de lámparas, de estatuas y otras cosas parejas y de tal pompa, y que, por el contrario, cabe muy bien ceñirse casi a la condición de un simple particular, sin proceder por ello indigna o negligentemente con relación a los deberes que impone la soberanía del Estado. Haberme cabido en suerte un hermano, capaz por su carácter de incitarme al cuidado de mí mismo, y que al mismo tiempo me encantaba con su trato y su cariño. Haber tenido hijos, ni ineptos ni contrahechos, no haber avanzado demasiado en la retórica, en la poesía y en los otros estudios que acaso me habrían absorbido, si yo hubiese observado que adelantaba en ellos, haberme anticipado a los deseos de mis maestros, colocándolos en el grado de dignidad que me parecía deseaban, sin abandonarme a la esperanza de poder más tarde, dada su joven edad, efectuar mi deseo, haber conocido a Apolonio, Rústico, Máximo, haberme representado, claramente y a menudo, el sistema de una vida conforme a la naturaleza, de suerte que, en cuanto concierne a los dioses, a sus comunicaciones, socorros e inspiraciones, nada me impedía, desde entonces, vivir acorde con la naturaleza, y si aún estoy lejos de ello, es por mi culpa, y por haber desatendido las advertencias, mejor aún, las lecciones, de los dioses, la resistencia indefectible de mi cuerpo a tal género de vida. No haber estado en contacto, ni con Benedicta ni con Teodoto.
y más tarde, acosado por las luchas amorosas, haber jurado, aunque enojado a menudo contra Rústico, no haber hecho nada de que deba arrepentirme, el que mi madre, destinada a morir joven, pasó a lo menos cerca de mí sus postreros años, que, cuantas veces quise socorrer a un hombre indigente o que tenía por otra razón necesidad de ayuda, nunca oí que no hubiera dinero disponible, y no haber experimentado yo mismo la necesidad del socorro ajeno, haber tenido una tal consorte tan obediente, tan apasionada y tan sencilla, haber tenido en abundancia maestros capacitados para mis hijos, haber recibido entre sueños la revelación de diversos remedios, y especialmente para mis vómitos de sangre y mis vaídos de cabeza, y una especie de oráculo, a este propósito, en Gaeta, el no haber caído, cuando empecé a gustar la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme dedicado al análisis de autores, o a resolver silogismos, o a perder el tiempo en la física celeste. Todas estas gracias provienen necesariamente de los dioses benéficos y de la fortuna, entre los cuados, a la orilla del río Gran.